¿Qué es la ciencia? La ciencia no tiene nada que ver ni con los teléfonos, ni con los automóviles, ni con las televisiones, ni con la medicina, nada de nada. La ciencia es un fraude mental, una propaganda ideológica intimidatoria que busca que tú no creas a lo que ven tus ojos. La ciencia es una propaganda, la ciencia no tiene nada que ver con el conocimiento, con la ciencia, ni con hacer pruebas y el método científico. La ciencia es una propaganda que utiliza el poder para intimidarte y sustituirla a el derecho para generar una dictadura totalitaria como lo fue el nazismo, el comunismo, cuyas dictaduras totalitarias se basaban en la psiquiatría. Y también nosotros vivimos todavía en un mundo nazi comunista, porque aunque nos hayan dicho que vivimos en democracia, en realidad la psiquiatría ha seguido metiéndose en el ámbito del derecho, destruyendo el derecho en sí, porque si una persona no es culpable, porque nadie es culpable, porque todos dependemos no de nuestra libertad y por lo tanto no tenemos responsabilidad de nuestros actos, sino de bioquímica en el cerebro, lo cual es destruir al ser humano. Y destruir la libertad del ser humano es destruir el ser humano en sí. O sea que la ciencia está muy equivocada y completamente antihumana y es un atentado contra la humanidad. Eso es lo que es la ciencia, un atentado contra la humanidad, un crimen contra la humanidad. En sí misma la ciencia es una propaganda, pero también es una propaganda que es un crimen contra la humanidad. En efecto, es una especie de brujería porque lo que hace es hacer que no le creas a lo que ven tus propios ojos. Tú ves que la Tierra es plana, pero dices, no, no es así. Tú ves que el Sol se mueve, pero dices, no, no es así. Entonces, hasta llegar al absurdo de Einstein, que nadie logra explicarlo porque simplemente no existe. Por ejemplo, aquí yo escuché las explicaciones del muchacho de Quantum Fracture, que pone unos ojos de loco cuando habla, porque debe ser que creerse en todas esas cosas significa volverse loco, aunque él diga que no. Él dijo así, cito la frase textual, dice, el peso no es más que una fuerza de inercia que ejerce la Tierra para evitar que caigamos a su centro. El peso es una fuerza de inercia que ejerce la Tierra, inercia, para evitar que caigamos a su centro, inercia. Imagínate, si la Tierra está rotando, ¿qué tiene que ver que caigamos a su centro? O sea, y es porque eso es lo que sería la inercia, ¿no? O si la Tierra se está moviendo, no sé, que si la Tierra se está moviendo, ¿qué tiene que ver con que caigamos a su centro? Es porque se está moviendo, y entonces ¿por qué no caemos del otro lado del mundo hacia el otro lado? Mira, es que estas frases que dice, tú te las dice como si fuesen entendibles, pero no son frases entendibles. Por lo tanto, ¿qué son? Son frases intimidatorias, precisamente porque nadie lo entiende y tú no lo entiendes y no quieres admitir que no lo entiendes, sino que dices, ah, bueno, sí, para no hacer papel de tonto. Entonces ya no habrá alguien que lo entienda, así que tal, está bien, como yo no lo entiendo, no quiero quedar como tonto. Entonces, ¿qué es lo que es la ciencia? Es una intimidación. Es decir, se atreven a decir cosas que en realidad no están demostradas, no están probadas, solo porque lo dice la ciencia, y entre menos entendibles son, más intimidatorias son. Entonces, ¿la ciencia qué es? Es una dictadura de la fe, fideísta. No tiene nada que ver con la demostración de las cosas, porque, o sea, dice también esa misma persona de Quantum Fracture, dijo, lo que llamamos peso no es más que una desaceleración. ¿Qué sentido puede tener una frase de este tipo? Estaba explicando Einstein, pero cuando llega el momento de explicarlo, no tiene ninguna frase con sentido lógico cumplido que se pueda entender. Primero que nada, son frases intimidatorias, que simplemente dice, esto es así porque yo lo digo. Es lo mismo que cuando te dice la ciencia que un meteorito causó el cráter. Nosotros vemos que existe el cráter, no vemos el meteorito por ningún lado, pero la ciencia nos dice que lo causó un meteorito. ¿Y dónde está el meteorito? No está nunca por ningún lado. Ah, pero hay que creerle a la ciencia, porque es la ciencia. Entonces es intimidación, no es ciencia, es intimidación. Entonces vemos que el cráter es simétrico, no hay un arrastre de tierra hacia adelante y te dicen que lo causó un meteorito, cuando el meteorito está cayendo anguladamente, si es que cae. ¿Por qué el espacio-tiempo curvo es el que genera el movimiento acelerado de la gravedad? No se sabe. Simplemente es una afirmación intimidatoria. El espacio-tiempo curvo es el que genera el movimiento acelerado de la gravedad. Y que viste, finalmente logramos explicar la gravedad que tú decías que no existe. Es porque no existe. Es el espacio-tiempo curvo que es el que genera el movimiento acelerado de la gravedad. ¿Pero por qué? Y antes que nada, ¿qué es el espacio-tiempo en sí? Porque el espacio sabemos qué es. El tiempo, si lo pensamos, no lo sabemos. Si no lo pensamos, lo sabemos. O sea que no lo sabemos. Entonces, ¿qué es el espacio-tiempo? ¿Qué es el concepto en sí de espacio-tiempo? ¿Lo pueden explicar realmente como una realidad autónoma en sí? ¿Qué es? No lo explica. Te lo tienes que creer, quedas intimidado. Pero es que no eres tan inteligente, es que si no lo pueden explicar, significa que no existe, que no es real. Esa es la verdad. ¿Por qué el espacio-tiempo es curvo? ¿Por qué el tiempo es curvo? ¿Qué significa que el tiempo se curva? ¿Qué
Que el espacio se curve es tan irreal como decir que el tiempo se curve, porque tú puedes curvar, no sé, una superficie de esos metales esos que se curvan, o puedes curvar algo, pero decir que el espacio en sí, ¿qué es el espacio en sí? Si el espacio es la nada en sí, entonces ¿cómo se va a curvar? Si no hay nada, si Einstein mismo dijo que el éter no existe, entonces ¿qué es lo que queda para curvar? Ves que no tiene sentido. La famosa gravedad no se sabe qué es. Entonces lo que quiero decir es que nada de esto se ha podido explicar en ningún puto video de internet. Nada de la relatividad nadie la ha podido explicar de una manera satisfactoria que se pueda entender. ¿Por qué carajo? Yo te voy a dar una explicación de la relatividad de manera que se destruye y anule la relatividad, pero al menos te puedo dar una explicación que se puede entender, porque nosotros sabemos que la luz viaja diferente, por ejemplo, por medio del agua, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Según Einstein, un espectador inmóvil, cuando ve un carro andando que tiene unos faros de luz, supuestamente esa luz que va viajando desde el faro disparada hacia adelante, está siendo disparada con una velocidad más la velocidad del automóvil. Pero dice Einstein que el espectador inmóvil, que debería verlo así, no lo ve así. La luz siempre tiene la misma velocidad, ya sea para el espectador inmóvil que ve el auto, ya sea para el espectador que está en el auto. O sea, para el espectador que está en el auto no debe notar la velocidad porque el mismo espectador está viajando 50 kilómetros por hora, ¿no? Pero el espectador inmóvil debería notar la velocidad de la luz más los 50 kilómetros por hora. Claro que como la velocidad de la luz es tan enorme comparado con 50 kilómetros por hora, es como decir 0,001, es como decir, págame, ¿cuánto vale esto? Vale $5 con un milésimo de dólar. Un milésimo ni siquiera existe. Un centavo puede ser, pero un milésimo ni siquiera existe. O sea, un 10 milésimo, 30 milésimo. Eso es lo que serían 50 kilómetros por hora, menos todavía. O sea, que es algo que no se puede humanamente notar, no es notable, no se puede notar así que te puedas dar cuenta. Entonces al final es un engaño, es una ilusión, es un cuento. Eso es lo que es la relatividad. A fin de cuentas, no es más que un engaño y un cuento. Te voy a echar un cuento. Entonces, ¿qué sucede? Que supuestamente dicen que la relatividad se ha demostrado. Pero ¿cómo verga se va a demostrar? Simplemente porque dicen que un astrónomo famoso y que tenía credibilidad, fíjate tú, ¿no? Dice que hizo unas mediciones, unas observaciones, fue a hacer y que encajaban con los cálculos de la relatividad de Einstein. Pero eso no significa que la teoría de la relatividad de Einstein sea verdad. Porque mira, si usas el método de los mínimos cuadrados, ordinary least squares, hay un método matemático que se llama método de los mínimos cuadrados que también se usa para hacer ecuaciones con cada vez más variables, de manera tal que las ecuaciones se adapten a cualquier tipo de curva, o sea, una función, ¿no? Una función irregular, sumamente irregular, ¿no? Pongamos una función, no es una parábola simple, no es una función totalmente irregular, como si fuera un terreno irregular, ponte, pero tú quieres una función que pase exactamente por todos esos puntos, entonces tú puedes fabricar una ecuación matemática apósitamente, que pase por todos esos puntos irregulares. Lo haces con el método de los mínimos cuadrados. Entonces, ¿qué pudo haber hecho Einstein? Pues lo mismo, si usas la matemática, tienes los datos del universo, de cómo se mueven las estrellas y lo demás, simplemente los haces encajar a la ecuación, le haces una ecuación específica para eso. Luego dices que es una teoría física, te inventas un cuento según quién te está pagando. ¿Quién le estaba pagando a Einstein? Porque Einstein estaba en la pobreza, necesitaba que alguien le diera dinero. O sea, ¿qué es lo que hizo? No fue más que matemática y ser cuentero. Eso sí, un gran cuentero, porque el cuentero es el que te está diciendo cosas, dando afirmaciones, pero no te demuestra las cosas y te da explicaciones que son una explicación solamente por el sonido de la boca, pero no son una explicación que tú puedas entender y nadie lo puede entender, definitivamente. ¿Quién carajo entiende a Einstein? Yo cada vez que veo una explicación, nunca nadie ha logrado explicarlo de una manera que pueda realmente entenderse. O sea, ¿y qué significa que las líneas rectas sí se encuentran? Es una gran tontería. Simplemente si tú tienes una geometría esférica, evidentemente los meridianos se encuentran, ¿no? Eso es todo lo que significa que dos líneas paralelas se encuentran, porque una geometría esférica evidentemente se encuentra, ¿no? En los polos. Eso era todo, eso no era ningún misterio, pero todo lo demás son cosas de locos. Cuando dice el muchacho ese de Quantum Fracture, dice la curvatura del espacio-tiempo, abre los ojos, pega los ojos y tiene cara de loco. Se notan sus ojos que son de loco. ¿Por qué? Porque se ha creído todo ese cuento. No puede explicar qué es el espacio-tiempo, ni cómo es que el tiempo se puede curvar. Y yo creo que nadie puede, nadie ha podido, porque no existe nada de eso que dijo Einstein. Por más que sea una teoría que según él muy bella y todo lo demás, la teoría de la relatividad general de Einstein puede no ser otra cosa que una gran
putada. ¿Y quién pudo haberle pagado a Einstein para echar ese cuento? Pudo haber sido alguien que se había dado cuenta, porque recordemos los precedentes de Einstein. Poincaré, un matemático que fue él el que inventó el concepto de espacio-tiempo. El concepto de espacio-tiempo no existe como concepto. ¿Quién lo puede concebir? ¿Quién lo entiende? Es pura imaginación e intimidación a fines de poder. Pero te voy a decir por qué. El poder perdería si perdería su credibilidad. Si no se puede demostrar matemáticamente que la gravitación universal, porque te digo, Newton sirve y tiene todo tipo de aplicaciones prácticas y explica perfectamente toda la mecánica, pero no explica las cuestiones de los cuerpos celestiales. En realidad, la cuarta ley de Newton no es ley, no es nada. La cuarta sería la ley de gravitación universal. Eso no existe. Newton existe por lo que se refiere aquí en la Tierra, la ley de la inercia de Galileo Newton, la segunda ley de Newton, la ley de acción y reacción y todas las demás leyes de la mecánica funcionan perfectamente. Solo que decían que Newton no funcionaba perfectamente en ¿cómo se llama?, el universo. Decir eso es simplemente esconder, ¿qué cosa? Que el problema de los tres cuerpos jamás ha sido resuelto, tampoco por Einstein. Así que no vengan a decir que Einstein resolvió qué es la gravedad, porque tampoco Einstein ha podido resolver el problema de los tres cuerpos gravitando. Tres cuerpos gravitando, tres o más cuerpos gravitando, influyen su gravedad entre ellos, se influye. Y lo que resulta es que los cuerpos se van cada uno por su cuenta, se chocan, nunca resulta un sistema estable como es, o sería, en teoría, si es que fuese verdad la Tierra esférica y todo lo demás, el sistema solar. Es decir, que todo esto, el sistema solar nunca ha sido probado matemáticamente. Ese era el problema del cual partían, que Poincaré no pudo resolver. Luego Poincaré se inventa esta cosa del espacio-tiempo, que no es ningún concepto, es simplemente, si yo te digo que 9 es igual a 3 por 2 más 3, yo te digo 3 por 2 es un concepto único. ¿Pero por qué? Porque me dio la gana. Es simplemente una cuestión matemática, no es física. O sea que prácticamente es un invento y es una intimidación para hacerte seguir creyendo que la Tierra es esférica, que vivimos en el universo y que todo lo demás. Todo eso fue eso, porque a Einstein le pagaron para negar el experimento Michelson-Morley. Fue por eso que hizo la relatividad a la primera. Si tú ves lo de la negación de la velocidad de la luz, es por eso. La velocidad de la luz no varía cuando yo voy andando a 50 kilómetros por hora con el carro, porque el viento que se genera en contra del carro detiene la velocidad de la luz de 50 kilómetros por hora. Eso es todo. Profesor de bioquímica y física cuántica de una universidad, no voy a decir el nombre ni cuál universidad, que él también dijo que la teoría de la relatividad de Einstein es una putada. Y también dijo una cosa muy interesante, que termino con esto como anécdota porque me gusta. Él dijo, él enseñaba a los estudiantes de posgrado, etcétera. De repente se cansó y regresó a enseñar a los estudiantes de primer año de universidad. Y el primer día que llegaban les preguntaba: ¿ustedes por qué vienen aquí a estudiar? Si ustedes ya saben todo. Adentro de ustedes, vuestro ser, está toda la física cuántica, toda la física que existe, aún la que no conocemos. Ustedes lo saben todo y lo saben todo. ¿Para qué venir a estudiar entonces? Pero para darte cuenta que lo sabes todo, tienes que estudiar parejo y todavía no es suficiente. El profesor diciendo eso está destruyendo la ciencia, porque ¿qué es la ciencia? Es no confiar en ti mismo. En cambio, el profesor hace que tú confíes en ti mismo. Mientras toda la ciencia es no confiar en lo que ven tus ojos. ¿Ves? Ahora, si existirá la ciencia en el futuro, será todo lo contrario a lo que ha sido. Será confiar en ti mismo y en la naturaleza.